Buenos días, Dios los bendiga, que tengan un hermoso día hoy, bendecidos con la mano de nuestro Padre amado. Continuando con el devocional de hoy, nos corresponde Marcos 1, como tema mensajero de la palabra. Nosotros sabemos que mensajero es la persona que lleva el conocimiento hacia las demás personas. En este caso, el mensaje es acerca de la palabra de Dios. Dios quiere que ese mensaje de la palabra sea conocido por todo el mundo. Miramos que la Biblia es un manual de vida que nos permite vivir bien. Tiene muchos mensajes para nosotros para que podamos ponerlos en práctica, porque eso nos va a ayudar mucho a tener un hogar, un hogar perfecto. Bueno, no digamos perfecto, pero sí donde va a haber armonía, donde va a haber la comprensión, la unión en la sociedad, en el colegio, en el trabajo, en todas las áreas de nuestras vidas. Nos permite ese conocimiento de la palabra tener bendición para nosotros. Entonces, muchas personas viven mal porque no tienen el conocimiento de qué es vivir bien, cómo es vivir con armonía, con amor, con el perdón. Entonces, nosotros tenemos esa misión de llevar ese conocimiento a las personas para que puedan vivir bien. Dios ha escogido mensajeros para dar a conocer su palabra y miramos en el manual de vida que ahí lo dice. En Mateo 28, 19 y 20, miremos qué nos dice. Mateo 28, 19 y 20 dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces miramos que aquí en la palabra nos da esa misión a las personas que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, que hemos aprendido de su palabra. Entonces eso quiere que nosotros le enseñemos a los demás. En este capítulo de Marcos 1, en la primera parte nos dice que Juan el Bautista era una persona dispuesta para llevar esa palabra. Esa persona dice que no le importó pasar las circunstancias que tenía que no le podían impedir llevar ese conocimiento a las demás personas. En este capítulo nos dice que estaba predicando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que estaba predicando qué hacía Jesucristo en nuestras vidas, cómo nos enseña que cómo traer ese arrepentimiento a nuestras vidas, el pedir perdón, el vivir bien. Entonces, asimismo nosotros debemos ser esos mensajeros de la palabra. Miremos cómo ser esos mensajeros de la palabra. Dice, saber si soy escogido. Miremos que nos dice en Mateo 22, el versículo 14. Amén. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios hace un llamado a todas las personas del mundo porque todas somos capacitadas para dar este mensaje. Todos tenemos la capacidad de aprender, la capacidad de practicar en nosotros mismos y asimismo compartirlo. Entonces Dios nos hace ese llamado para que podamos llevar el conocimiento de esta palabra, para que todos tengamos esa bendición, para que todos tengamos eh, esa, esa manera de vivir correctamente, de poder saber que Dios está en todo momento con nosotros, dándonos la fortaleza, respaldándonos, ayudándonos, levantándonos. Entonces, Dios a todo mundo le hace el llamado. Pero dice la palabra que pocos son los escogidos, porque no todos tenemos esa disposición, ese amor de poder llevar el conocimiento. No muchos tienen el amor de estudiar la palabra, no muchos tienen ese anhelo de buscar la presencia de Dios, orarle, no tienen ese anhelo
de poder llevar esa bendición que nos ha dado Dios hacia los demás, porque hay tal vez mucho egoísmo, mucha envidia. Eso nos impide que los demás vivan bien. Entonces Dios escoge, llama a muchos, pero somos pocos los escogidos, porque es muy hermoso nosotros de buscar a Dios después de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, tener ese anhelo en nuestro corazón de poder estudiar qué mensaje nos quiere hablar Dios cada día, qué nos puede ayudar a cambiar nuestras vidas y asimismo poder mirar a los demás, a nuestra familia, poder mirar a todas las personas que vivan bien, porque Dios sí nos ha enseñado a nosotros a vivir bien con nuestros hogares, a tener esa relación bonita, digámoslo así, en, a tener esa relación bonita en cada área de nuestras vidas. Entonces ahí miramos que Dios nos hace ese llamado, pero también dice que nos ha escogido. Perdón un momentico. Aquí dice saber que somos escogidos, ¿no? El saber que somos escogidos debemos tener ciertas cualidades, porque no todos llevamos esa forma de poder, o sea, tener esa disposición, tener esa facilidad de expresarse y conocer qué tareas tenemos que hacer, porque el ser escogido no significa que vamos a hablar en nuestras fuerzas. Muchas personas llevan ese mensaje con el conocimiento humano, pero Dios no quiere que tengamos ese conocimiento humano, sino que pidamos la sabiduría a Dios para que Él pueda guiarnos. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Porque dice que a muchos siervos suyos los escogió y muchos temieron ir a llevar ese mensaje, pero Dios les decía que no eran ellos los que iban a hablar, que era el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa convicción de cuando nosotros vamos a llevar ese mensaje, permitamos que el Espíritu Santo de Dios sea el que hable por nosotros, el que nos guíe, el que nos dé esa tranquilidad para poder llevar esa palabra. Entonces, debemos saber que, que hay unas normas, que hay unas reglas que debemos cumplir para poder llevar esa palabra correctamente. También dice que debemos tener la disposición. Miremos que nos dice en Mateo 26, el versículo 41. Versículo 41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros, cuando tomamos la disposición de llevar esa palabra, el conocimiento de Dios, debemos saber que en la carne es débil. Y se nos va a presentar muchas tentaciones. Tal vez la pereza, tal vez cosas bonitas que nos llame más la atención en la carne que en el espíritu. Entonces, aquí dice Dios que debemos tener esa disposición y tener ese carácter de poder, si nos comprometimos, cumplirlo. Si ya nos comprometimos a llevar ese conocimiento, digamos que vamos a ir a enseñar a ciertas personas, a ciertos grupos, que hemos tomado un día, una fecha para ir a visitar a los enfermos, a llevar ese conocimiento a personas que en realidad necesitan de esa palabra. Muchas veces buscamos ese día, buscamos la hora, pero se llega el momento en que vamos a ver obstáculos en los cuales nosotros vamos a desanimarnos o vamos a buscar pretextos o vamos a decir, no, esto es más importante y la palabra pues la puedo llevar otro día porque tenemos muchos días más. Pero Dios nos dice
que no debemos dejarnos dominar, doblegar por esas tentaciones, que el espíritu debe ser bien fortalecido. ¿Cómo se fortalece? Buscando la presencia de Dios, buscando su palabra cada día, eh, asistir a los cultos, asistir a los grupos de oración. Sabemos que eso nos ayuda bastante, que eso nos fortalece y nos ayuda a comprender y a entender que cuando nosotros nos comprometemos a llevar ese conocimiento debemos hacerlo en el momento que hemos decidido llevar esa palabra, no quedar mal con las personas, porque así mismo nos vamos a dar un mal testimonio. Entonces, eso no es lo correcto. Debemos disponer nuestro corazón para llevar ese conocimiento. Miremos qué nos dice en Marcos 1, el versículo 6. Marcos 1, el 6 nos dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Aquí miramos que Juan el Bautista se dispuso a llevar el conocimiento de la palabra sin pensar que obstáculos se podrían presentar en el camino. Para él, para nosotros, tal vez en este momento podríamos decir si tenía él comida, tenía langostas, tenía miel silvestre, pero no sabemos cómo él tenía que, que buscar esa comida. Para nosotros, ahora, hoy en día, tenemos esa gran bendición de tener ese alimento en nuestras manos, de tener un techo, de tener un transporte donde podamos ir tranquilamente sin cansarnos. Tenemos esa oportunidad de poder llevar ese conocimiento, pero muchas veces buscamos pretextos como para no hacerlo. Entonces, ahí Juan el Bautista nos está dando un ejemplo de esfuerzo, de ser valiente, de esforzarse por llevar, que no importe las circunstancias que se presenten, debemos pedirle a Dios que nos ayude a vencer esos obstáculos para poder llevar ese conocimiento, porque eso es lo que quiere Dios de todos nosotros, que demos a conocer quién es Dios, quién es nuestro Padre, quién es Jesucristo, qué hizo Dios por nosotros. Entonces, para que todo el mundo tenga ese conocimiento y poder saber lo que Dios hizo en nosotros también, nosotros tenemos que tener ese testimonio y también ser como Jesucristo, poder llevar ese aliento de vida, esa sanación, porque Dios utiliza nuestras vidas para llevar todas estas cosas, para que todas las personas siempre se encuentren bien. Dice también que debemos tener una preparación. Miremos que nos dice en Marcos 1, el versículo 2. Marcos 1, el versículo 2 nos dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Miramos ahí que Dios estaba utilizando a Juan el Bautista y estaba ayudándolo, estaba dándole esa fortaleza, estaba preparando ese camino para que Juan Bautista prepare el camino de los demás, para que conozcan de lo que Jesucristo podría hacer en nuestras vidas, esa salvación que podría traernos el perdón de los pecados. Entonces, miramos ahí que es necesario prepararnos para poder llevar ese mensaje. No podemos irse en preparación porque muchas veces nos vamos a quedar callados, se nos van a confundir las palabras. Si no hay preparación, pues entonces no podemos llevar ese mensaje correctamente. Yo pienso que en todo ministerio, en toda congregación, se debe llevar un discipulado. Los líderes espirituales, los pastores, deben preparar a estas ovejitas, que son el resto de la iglesia,
Y asimismo nosotros como ovejitas, teniendo el conocimiento de nuestros pastores, de nuestros líderes, asimismo nosotros también ser esos pastores para los demás. Debemos también enseñarles ese discipulado a las demás personas para que así se forme una, digamos, como una pirámide, ¿cierto? Que como en nosotros miramos muchas veces que hay negocios, que hay pirámides en las cuales cuando tratan de hacer conocer algo que a las personas les pueda favorecer, digamos lo que en lo económico. Hemos mirado muchas pirámides de economía que llevan ese presupuesto a todas las personas. Tal vez pues decimos que es incorrecto, pero sí miramos que da resultado. Una persona que empieza a hacer esta pirámide y les obliga a las personas a conseguir otras personas para que ellas se metan en esa pirámide. Y nosotros hemos visto que eso ha dado resultado, que muchas personas han llegado. Lastimosamente no está en lo correcto. Muchas personas salen digámoslo, como fauleadas en estas cadenas, ¿no? Estas pirámides. Entonces, Dios quiere que hagamos esa pirámide espiritual que nos va a ayudar muchísimo, que va a bendecir a muchas personas. Y sí podemos hacer eso. Nosotros como mensajeros de la palabra podemos empezar, digamos, buscando 2 personas en las cuales podemos disipularlas, compartirles la palabra y asimismo no exigirles, pero sí guiarlas y enseñarles que si nosotros damos esa bendición a todas estas personas, esas bendiciones se va a regresar a nosotros. Entonces, eso es lo importante, de tener esa disposición de poder disipular, de poder enseñar, preparar, y asimismo vamos a obtener esa bendición para muchas personas y todas las personas van a tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Dice que también la práctica. La práctica es muy importante en nosotros porque muchas personas hemos recibido el discipulado, pero nos quedamos con ese conocimiento. No lo practicamos o no lo llevamos. Eso es muy importante practicarlo porque nosotros miramos, digamos, en el estudio, cuando uno quiere ser profesional, primeramente tiene que estudiar, ¿cierto? Primeramente tiene que tener el conocimiento teórico para poderlo practicar. En mi caso, yo empecé por lo contrario, yo empecé practicando. Yo entré como auxiliar de odontología practicando. Ahí aprendí muchas cosas, pero en la práctica. Cuando ya me tocó mirar en realidad todo lo que se necesitaba, primeramente todo el estudio, entonces ahí miraba muchas cosas en las cuales si yo hubiera tenido el conocimiento antes, me hubiera ido mucho mejor. Entonces ahí vemos que es muy importante primero el estudio. Es muy importante primero disipularnos nosotros para que así lo practiquemos en los demás, para que podamos ver que en el discipulado nosotros vamos a encontrar muchas cosas en las cuales nosotros aprendemos, pero hay que corregirlas o también tenemos que saber que nos ha servido mucho. Y todas estas cosas, colocándolas en práctica, vamos a poder llevar el conocimiento a las personas. Miremos que nos dice en Marcos 1, el versículo 4. Dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Él estaba mirando que primero fue tomado por el Espíritu Santo, fue escogido de Dios para que él llevara ese conocimiento, lo preparó para que él se esforzara, para que él tuviera que sufrir, que tuviera que buscar el alimento, que tuviera que aguantar el frío, el hambre. Dios estaba preparándolo, Juan, para que él lleve. Pero si él hubiera tenido todas las comodidades en esa época,
entonces no hubiera tenido así como toda esa disposición. Y así es en la vida nuestra. Nosotros ahora Dios nos ha bendecido, nos ha dado todas las posibilidades de poder compartir esa palabra, de poder llevar ese conocimiento, pero no lo podemos aprovechar, no lo sabemos aprovechar. Dios es bueno, es hermoso con nosotros. Dios siempre nos da la oportunidad cada día. Hemos tenido nuestro ministerio, Soldados de Jesucristo, nuestra iglesia, esa, esa bendición de que nuestros pastores nos prepararan, que tengamos ese conocimiento. En nuestro ministerio encontramos toda clase de estudio en la cual nosotros nos podemos preparar bien para poder llevar ese conocimiento. Muchas personas, pues, lastimosamente no lo han podido aprovechar, pero las personas que en realidad sabemos lo que Dios es para nosotros, entonces tenemos ese amor hacia Él y sabemos que debemos hacerlo, que debemos llevar esa palabra. Entonces, debemos aprovechar lo que nos están enseñando en este momento, las cosas que nos colocan en nuestras manos, porque muchas personas tienen que ir a buscar, muchas personas en el buscar se confunden, les enseñan mal. Entonces, debemos entender que la palabra de Dios es un manual en el cual nosotros podemos saber la verdad, tener ese conocimiento verdadero para poder llevar a sí mismo a los demás la verdadera palabra. Entonces, eso es lo que Dios quiere con nosotros, que no seamos los llamados, sino que seamos los escogidos. Así como nos llama, que también sepamos que somos escogidos, y para poder llevar ese conocimiento tenemos que cumplir con todas las normas que Dios nos da, ser esforzados, valientes, eh, que no importe lo que tengamos que pasar, que siempre cumplamos esa tarea que Dios ha asignado en nuestras vidas y podamos cumplir esa misión que nos ha colocado en Mateo 28, 19 y 20. Que seamos esas personas comprometidas, que podamos llevar cada día ese conocimiento a las personas que se nos presenten, no importa a quién tengamos que hablarles, sea rico, sea pobre, sean los de corbata, no importa, personas que se nos presenten, son oportunidades. Que el enemigo no nos detenga, el enemigo del miedo, el enemigo del temor, que no nos detenga, que podamos pedirle a Dios que suelte esa palabra en nuestra boca, que Él sea el que hable por nosotros. Entonces, ese es el llamado que nos hace hoy Dios, a ser esos mensajeros de su palabra, que no tengamos temor, que tengamos en cuenta que Él va a ir delante nuestro siempre, que nadie nos va a poner esos obstáculos para no poderlos vencer, que vamos a poder, que tenemos la fuerza y el valor y la sabiduría y el respaldo de Dios para poder llevar ese mensaje. ¿Listo? Ese es el mensaje que Dios nos ha querido dar en este día, que sea de mucha bendición para nosotros el compartir su palabra. También le recordemos que nuestro ministerio, nuestra iglesia, Soldados de Jesucristo, es un ministerio de estudio y apoyo bíblico, que podemos compartir también estos conocimientos de la palabra para todas aquellas congregaciones, no importa qué denominación tengan. Estamos dispuestos a colaborarles, a enseñarles la palabra, dar un apoyo para personas que quieran compartir cada día la palabra de Dios. Busquen en nuestra página, comuníquense en Face, nos encontrarán como Ministerio Soldado de Jesucristo, y estamos dispuestos a ayudarles en todo lo que ustedes necesiten. Que tengan un feliz y bendecido día, que pasen muy bonito con toda su familia. Amén.